Capítulo 8. ¿Cómo confiar en tiempo de crisis? Las tormentas de la vida. La Biblia nos enseña que hay 3 tipos de tormenta en la vida: las que nosotros mismos nos atraemos, tal como Sansón y los problemas que se buscó; las que Dios provoca, Jesús calmando las tempestades en el lago de Galilea; y las que otros provocan, Pablo y Silas apresados. Cuando uno es la víctima de la crisis, esta última clase de tormenta es difícil de soportar. ¿Cómo lidiamos con estas crisis? ¿Cómo conservamos la calma y mantenemos nuestra confianza y valor a pesar de lo que nos acontezca? Dios puso a Pablo en condición de preso, en un barco con destino a Roma. En realidad, el deseo del corazón de Pablo era ir a Roma para predicar. Estando a bordo, Dios le dijo a Pablo que le avisara a la tripulación que no dejara el muelle porque se avecinaba una gran tormenta sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, los navegantes ignoraron lo que Dios les avisaba a través de Pablo, en parte porque perdieron la paciencia. Hechos 27, 9 al 12. La impaciencia, a menudo, nos trae problemas. Cuando perdemos la paciencia, nos topamos con la tormenta. He conversado con muchas personas atravesando alguna crisis que estuvieron impacientes por casarse, por encontrar un trabajo nuevo o por mudarse. No consultaron a Dios y se embarcaron rumbo a la tormenta. Pablo dijo a los marineros: «Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas». Pero de todas maneras navegaron hacia la tormenta. ¿Por qué? Porque siguieron su naturaleza humana. Hay 3 razones por las que las personas se meten en líos, sea 2000 años antes en el libro de los Hechos o actualmente. La naturaleza humana no ha cambiado. ¿Cómo entramos en una crisis? Consejo errado de los expertos. El centurión, en vez de escuchar lo que Pablo dijo, siguió el consejo dado por el timonel y el dueño del barco. La primera razón por la que nos buscamos los problemas es porque les hacemos caso a los expertos equivocados. Hay muchas ideas locas en el mundo, y cada semana parece que hay una nueva terapia o alguna secta. Alguien dirá: «La clave para vivir es comer muchas bananas y yogur». Otro dirá: «No, la clave es adoptar una posición extraña y decir, Otra persona afirmará: «No, la clave es comprar las grabaciones de nuestro seminario». Parece que todos tienen una respuesta, una opinión experta, pero la realidad es que los expertos a menudo se equivocan. Algunos se la pasan pidiendo la opinión a los expertos hasta que hallan a alguien que esté de acuerdo con ellos, solo para argumentar sus propias conclusiones. Sin embargo, cuando uno empieza a consultar a los expertos errados, está a punto de meterse en problemas. El único experto en el que podemos confiar es Dios. Consejo errado por votación. Debido a que el puerto donde se encontraban no era apropiado para el invierno, la mayoría de la tripulación decidió que se continuara navegando, con esperanzas de llegar a Fenicia y detenerse en Creta. La segunda razón por la que nos metemos en problema es que votamos. La realidad es que la mayoría muchas veces se equivoca. ¿Recuerda lo que le sucedió a Moisés cuando empezó a dirigir al pueblo de Israel? La mayoría deseaba regresar a Egipto, pero se equivocaron. Nos podemos meter en serios problemas al seguir la opinión pública, las ideas más populares. Si escuchamos a Dios, iremos en la dirección correcta. Consejo errado por las circunstancias. La historia continúa. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Resultó ser una mala decisión. ¿Por qué otra razón nos buscamos problemas? Porque nos confiamos de las circunstancias. Note que se menciona que hubo un viento ligero desde el sur.
¿Qué mejor cosa para un agradable recorrido por el Mediterráneo? Los navegantes pensaron que habían obtenido lo que querían porque las circunstancias lucían favorables. No obstante, es una locura ignorar lo que Dios dice, aun si las circunstancias parecen contradecirlo. Las cosas podrán lucir bien ahora, pero usted puede estar navegando hacia la tormenta. He escuchado a algunos decir: esta decisión tiene que ser la correcta porque tengo un buen presentimiento al respecto. Hay una frase muy conocida que dice: ¿cómo puede estar mal si presiento que está bien? La realidad es que los sentimientos muchas veces engañan. Si Dios dice: espera en el puerto, más vale esperar porque el diablo también sabe condicionar las circunstancias indeseadas. Las veces que hablo con las personas durante consejería, escucho decir, una y otra vez, que pensaban que habían recibido lo que deseaban, pero de pronto navegaron directamente hacia una tormenta, tal como los navegantes del libro de los Hechos, que se encontraron atrapados en un viento huracanado, llamado nordeste. El barco quedó atrapado en una tormenta y no podía siquiera hacerle frente al viento. ¿Qué no hacer en una crisis? No se deje llevar a la deriva. Cuando nos encontramos en la crisis, lo típico es hacer tres cosas, las mismas que hicieron los navegantes. La reacción de ellos es típica de la persona bajo la presión. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Después los navegantes dejaron el barco a la deriva. Lo primero que las tempestades tienden a hacer en nuestras vidas es que nos abandonemos a la deriva. Dejamos nuestras metas. Nos olvidamos de nuestro rumbo. Nos olvidamos de nuestros valores y permanecemos a la deriva. Debido a que no había brújulas en aquellos días y a que las estrellas estaban ocultas por la tempestad, la tripulación estaba en completa oscuridad. Cuando uno está en una situación oscura en la que no hay estrellas ni brújula, ¿qué ocurre? Se va a la deriva. Sencillamente uno deja que las olas le echen de un lado al otro y va donde ellas lo lleven. Los problemas nos llevan de un lado a otro. A causa de estas corrientes fuertes en la vida a uno le place decir: ¿de qué sirve? ¿Para qué luchar? Y vamos con la corriente. No descarte. Las circunstancias no mejoraron para el apóstol Pablo en su viaje a Roma. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Cuando llega una crisis, empezamos a bogar a la deriva y después a descartar cosas de nuestras vidas. Con los navegantes fue la carga, después los aparejos, después el trigo, y finalmente, ellos mismos. Saltaron por la borda para llegar a tierra. Este es el punto. Con frecuencia, cuando estamos en la crisis, descartamos las cosas que son importantes para nosotros, los valores que abrazamos en tiempos mejores. Tendemos a descartar todo porque estamos bajo presión y queremos deshacernos de todo. Nos volvemos impulsivos. Abandonamos nuestros sueños. Rompemos relaciones. Descartamos valores que aprendimos en la niñez. No se desespere. Note lo tercero que hicieron los navegantes. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. En una crisis aguda casi siempre llegamos al punto de la desesperación y perdemos la esperanza. Lo último que descartamos cuando tenemos un problema es la esperanza, y cuando la descartamos, fracasamos. Los navegantes estuvieron a bordo de un pequeño barco en oscuridad por espacio de 14 días, en pleno mar Mediterráneo, echados de un lado para el otro por la tormenta hasta que descartaron todo y perdieron toda esperanza. Tal vez se sienta a sí mismo. Ha estado atravesando un problema esta última semana,
mes o año. El problema lo ha echado de un lado al otro y ha botado todo, llegando al punto de la desesperación. ¿De qué sirve esto? No hay esperanza. Esta situación es imposible. Pero recuerde a los navegantes. Ellos perdieron la esperanza porque olvidaron que Dios tiene el control. Olvidaron que Dios tiene un plan, que Dios puede inyectarle esperanza a una situación absolutamente desesperanzadora. La reacción de Pablo. Lo más impresionante de este relato es la reacción de Pablo. Un giro de 180 grados en comparación a la de los navegantes. Ellos estaban desesperados. Decían que no tenían esperanza. Estaban desalentados y deprimidos, y arrojaron todo por la borda. Pero Pablo estaba calmado y confiado, con valor en medio de la crisis. Nada en absoluto lo preocupaba. La reacción de los navegantes es la respuesta natural que todos nosotros tendemos a asumir en medio de la crisis, pero no tiene que ser nuestra respuesta. Una prueba de nuestra fe cristiana es la forma en que lidiamos con la crisis. Cualquiera puede ser cristiano cuando las cosas andan bien, cuando recibimos respuesta a todas nuestras peticiones, cuando gozamos de buena salud, cuando nuestros ingresos van en aumento. Es fácil ser cristiano en momentos así. La prueba de nuestra fe es cuando los problemas llegan, cuando sentimos la inclinación a desesperarnos, a irnos a la deriva y arrojar por la borda todas las cosas que son de importancia en nuestras vidas. El carácter se revela en la crisis, no se crea en ella. El carácter se crea en las cosas cotidianas, ordinarias y triviales de la vida. Se crea allí, pero se revela cuando naufragamos en una situación que amenaza con tragarnos. ¿Qué se debe hacer cuando las cosas parecen desarmarse solas y el barco parece que se va a desintegrar? ¿Qué se hace cuando los problemas de la vida azotan? Fíjese lo que hicieron los navegantes. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Lo más seguro que se puede hacer cuando uno atraviesa una tormenta es echar el ancla. Simplemente quédese quieto. Las circunstancias cambian y el reloj de arena sigue corriendo. Pero la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido. Salmos 125, 1. Con frecuencia, cuando las personas se topan con un gran problema, quieren cambiar todo lo demás en sus vidas al mismo tiempo, como si necesitaran más cambios. Una persona pierde a su cónyuge por muerte o divorcio y la reacción típica es: voy a renunciar a mi trabajo, venderé todo y me mudaré a otro lugar para empezar de nuevo. Pero eso es precisamente lo que no necesitan, más cambios. Lo que necesitan hacer es echar las anclas y procurar la estabilidad. Ancla para el alma. ¿Por qué Pablo era una persona tan confiada? Porque recibía ánimo a través de 3 grandes verdades, 3 convicciones fundamentales de la vida cristiana, que sirven como anclas del alma. Estas 3 verdades pueden mantenerle anclado sobre la roca de la estabilidad, para que cuando los vientos de la crisis soplen de un lado a otro, tenga confianza. Estas son verdades sobre las cuales puede edificar su vida, las que lo mantendrán estable en la tormenta. La presencia de Dios. La primera ancla en la crisis es la presencia de Dios. En medio de la tormenta, Pablo afirma: anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Hechos 27, 23 y 24. De esto aprendemos que las tormentas nunca pueden ocultar nuestros rostros del Señor. Tal vez no lo veamos, pero Él nos ve a nosotros. Quizás pensemos que está a millones de kilómetros de distancia, pero nos está mirando y está con nosotros. Dios envió un representante personal, un ángel, para decirle a Pablo: estoy contigo.
Puedo verte en el tempestuoso mar Mediterráneo, en aquel pequeño barco. Dios promete en las Escrituras: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Estaré con ustedes siempre. Mateo 28:20. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador. Juan 14:16. La Biblia, una y otra vez, declara que estemos donde estemos, Dios está con nosotros. Yo nunca atravieso nada solo porque Dios siempre está conmigo. A pesar de la situación que esté atravesando en este momento, Dios está con usted. Él es el ancla en la cual puede confiar plenamente. El propósito de Dios. La segunda ancla en la crisis se encuentra en Hechos 27:24, donde Pablo cita al ángel de Dios. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Dios le había dicho a Pablo: tengo un plan para tu vida, y es que vayas a Roma. Estás a bordo de este barco porque tengo un propósito para tu presencia en esta nave. Vas a predicar en la corte de César, y tengo un propósito para tu vida que es mayor que la tormenta momentánea en la que te hallas. La segunda ancla en la crisis es el propósito de Dios. Cada cristiano debería tener un sentido de destino. Nadie realmente nace por casualidad, sin importar las circunstancias en torno a su nacimiento. Usted no se encuentra en este mundo para solo ocupar espacio. Dios tiene un propósito específico y un plan para su vida. Las tormentas simplemente son reveses temporales en aquel propósito. Nada en absoluto puede cambiar el máximo propósito de Dios para su vida a menos que escoja desobedecerle. Si decide rechazar su plan, Él se lo permitirá. Pero las Escrituras nos enseñan que ninguna otra persona puede alterar el plan de Dios para su vida. Usted puede aceptarlo o rechazarlo, pero pese a lo que suceda afuera, las fuerzas externas nunca podrán alterar el propósito divino para su vida. Siempre y cuando usted diga: Dios, quiero hacer tu voluntad. El propósito de Dios es mayor que cualquier situación que jamás experimente. Él tiene un plan que sobrepasa cualquier problema que esté encarando en este momento. He aquí el punto. Es peligroso concentrarse más en el problema que en el propósito de su existencia. Si hace eso, se encontrará flotando a la deriva y arrojando todo por la borda. Empezará a desesperarse si mantiene su vista en el problema en vez de fijarla en el propósito de Dios para su vida. Una vez que pierda su meta, perderá de vista la razón por la que existe y quedará sin propósito. La promesa. La tercera ancla que nos da confianza en la crisis se encuentra en el versículo 25, donde Pablo afirma: Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Esta ancla es la promesa de Dios. ¿Mantiene Él sus promesas? Absolutamente. Las tormentas no pueden ocultar nuestros rostros de Dios, porque Él siempre está con nosotros. Tampoco pueden alterar el propósito de Dios, porque es inalterable, ni pueden destruir al Hijo de Dios, porque su promesa es segura. Algunos de ustedes atraviesan una crisis devastadora en este momento. Sus problemas son abrumadores, y usted piensa que va a desfallecer. Permítame decirle esto de parte de Dios. Tal vez pierda la carga, quizás pierda los aparejos, posiblemente el barco, o se moje un poco, pero usted va a vencer, gracias a la promesa de Dios. Él lo dijo, yo lo creo, y punto. Así que, ¿qué va a hacer? Esté tranquilo, tenga confianza en medio de su crisis. Ore mientras espera. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos que Dios cumpla su promesa? Lo mismo que hicieron los navegantes. Hechos 27:29. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas,
Echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Ánclese usted mismo a las verdades de Dios y ruegue porque amanezca. ¿Cuál fue el resultado? Llegó la mañana. Cuando amaneció, no podían reconocer la tierra, pero vieron una bahía y decidieron encallar el barco. Las 276 personas saltaron por la borda para llegar a tierra. En las tormentas de su vida, Dios dice: estoy contigo. Deje que la verdad de Él traiga estabilidad a su vida y que le dé la confianza que usted necesita en cada crisis que enfrente. Las tormentas no pueden ocultarle de Dios. Aunque experimente momentos difíciles en estos instantes, Dios tiene un propósito para su vida. Hay una razón para todo esto, y usted va a llegar a tierra con bien. De las palabras a la acción. 1. Piense en una ocasión en la que tomó una decisión más a la par con la de los marineros que con la del apóstol Pablo. 2. ¿Cómo ha experimentado esa primera ancla, la presencia de Dios, durante una crisis reciente?